Bien, últimas semanas que han estado marcadas por, entre otras cosas, la relación entre gobierno y empresarios, también por temas de violencia en la Araucanía, asuntos de los que queremos conversar con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo. Señor Crespo, gracias por acompañarnos hoy en CNN Chile. Encantado, Daniel, gusto saludarte. ¿Es verdad que usted iba a la cuenta pública del 21 de mayo y se devolvió a mitad de camino? Efectivamente. ¿Por qué? Aproveché el camino de ir interiorizándome con más detalles de las reacciones frente a los sucesos previos, que me parecieron enteramente insuficientes, y conociendo en profundidad lo que se está viviendo en la zona y lo que han vivido los agricultores en particular, me pareció que prestar mi presencia, la presencia de los agricultores de Chile en esa ceremonia, donde estaban los poderes públicos y las Fuerzas Armadas, me pareció que era un gesto de protesta formal, porque creemos que merecemos mayores compromisos de los poderes públicos con la zona y con los agricultores de esa zona. ¿Un gesto de protesta concretamente contra la presidenta? Contra los poderes públicos, porque no solamente el gobierno, también el Parlamento, hay muchos parlamentarios en la zona que no han prestado su colaboración para superar esta situación. Creemos que también Carabineros no ha hecho las tareas como lo hubiéramos esperado, no sé de quién son las responsabilidades, y creo también que la justicia no da solución, no hace justicia respecto a una serie de acontecimientos que son de conocimiento público a esta altura. ¿Usted ve abulia, ve indiferencia o ve conveniencia de algunos en no actuar de manera más enérgica? No quisiera calificar intenciones, yo creo que esto se arrastra de muchos años, no es solamente de ahora, esto se ha ido acentuando con el pasar de los años, se han ido rebasando cada vez más los límites, y yo creo que aquí hay razones de fondo. Yo creo que el pueblo mapuche tiene razones fundadas para reclamar reivindicaciones. Yo he conversado mucho con ellos, con una serie de sectores, porque aquí hay que hacer grandes distinciones. Hay sectores violentistas que están siendo abusados y aprovechados por gente extraña a las etnias. Hay gente que legítimamente plantea reivindicaciones, ¿no es cierto? Y la única solución que se les ofrece es el acceso a tierra, en circunstancias que hay muchos de ellos que quisieran otras formas de reivindicación. Y hay gente que quiere vivir en paz en la zona de las propias etnias, de modo que hay ahí una serie de situaciones que atender, y que lo más lógico y natural es que todo el mundo se dispusiera a dialogar. ¿Y usted se ha convocado una mesa y no se ha logrado establecer. ¿Y usted cree que hay razones políticas o de conveniencia política de algunos sectores? Sí, yo creo que sí. ¿De qué sectores? No me cabe duda. ¿Por qué? Porque esa es una zona en que el pueblo mapuche en general ha sido muy conservador en sus posiciones políticas. Y yo tengo que llegar a sacar algunas conclusiones a ese respecto. Yo veo que un par de senadores, la nueva mayoría, se han restado a toda fórmula de negociación en una mesa que el propio gobierno ha propiciado. Y creo que ha sido en alguna medida por celos políticos entre los actores, que están en alguna medida validando esta conflictividad, porque puede servir al propósito de desunir al pueblo mapuche. ¿Senadores como quiénes? No, hay dos senadores que son voz pública, que son los que se han restado a este propósito. El senador Tuma y el senador Quintana. ¿Y usted cree que ellos tienen, no sé, intencionalidad política electoral? Es lo que circula, es una de las interpretaciones que se hacen, porque hay ahí un planteamiento que se hizo con mucha fuerza por parte de dos senadores de oposición hoy. Lo conversaron con la presidenta, con los expresidentes, hay un gran consenso en torno a esto. Y los vetos han venido exactamente de ese par de senadores, y que la verdad que nunca han explicitado razones muy de fondo para estar en esa posición. ¿Cómo evalúa usted la gestión del intendente Huenchumilla, ya con un año cumplido? El intendente creo que partió con mucho interés, con mucha preocupación, es un hombre cercano, un hombre originario de Nueva Mapuche, lo creo un hombre bien intencionado, pero creo que en definitiva no fue capaz de articular una mesa de entrada a todo el mundo. No sé si porque no pudo o porque no se le dio suficiente respaldo desde el gobierno. Lo concreto es que esto lo he hablado con la presidenta y ella en una oportunidad me manifestó que ella no iba porque no había con quién hablar en la zona. Habló de que había más de 500 loncos y no había con quién contenderse. Y yo creo que ahí justamente ha faltado mayor determinación para lograr establecer una mesa, ¿no es cierto?, sentar a todo el mundo y generar un espacio donde la presidenta pueda realmente converger a buscar opiniones. ¿Qué autocrítica se hacen los agricultores por la situación en la Araucanía? Mira, los agricultores, la verdad que quizás
la falta de visión, ¿no es cierto?, para con tiempo haber motivado y haber empujado un acercamiento, una conversación. Ahora, el problema es como están ellos en el conflicto y por 100 años ya. Yo creo que no son los más indicados para haberse puesto al frente de este proceso. Por eso que como Sociedad Nacional de Agricultura y con la distancia que nos da no estar involucrados en forma directa, hemos estado muy activos en acercarnos al conflicto. Yo he conversado y tengo relaciones con ENAMA, que es una entidad muy significativa, tengo relaciones con el Parlamento Mapuche, con Arnoldo Yanculef, me he sentado con decenas de loncos, y tengo respecto de ellos una gran idea, una gran opinión, y creo que lo que ha faltado aquí es que desde afuera hayamos sido más proactivos en comprometernos en propiciar un entendimiento, que es posible encontrarlo. Ahora, aquí hay problemas bien de fondo. Por ejemplo, que agricultores hoy están explotando y les fueron entregadas propiedades por parte del Estado, y ese mismo Estado antes había reconocido incluso con títulos de propiedad que había propietarios originarios, mapuches, de esos mismos terrenos. El Estado, por lo tanto, reconoció propiedades que existían ancestralmente de los mapuches y luego se las entregó a agricultores. Ahí hay un problema bien de fondo, ¿no? Está todo eso investigado, se sabe exactamente qué es qué. Esto comenzó a hacerse en los tiempos del presidente Balmaceda, si mal no recuerdo. Se asignaron tierra, quedaron unos desmedros, se establecieron los desmedros. El problema es que aquí esto se salió de su marco, primero que una por desidia del Estado de Chile. Y en segundo lugar, porque con la famosa ley Aylwin, dictada, promovida por el hijo del presidente, don Patricio Aylwin, ahí se produjo un cambio. Se destruyó la unidad propia en torno a un lonco, ¿no es cierto?, una cabeza, y comenzaron a desmembrarse las comunidades. Se dejó en una posición de segunda condición, de ciudadano de segunda, al pueblo mapuche, limitado a poder usar y gozar, pero no pueden disponer de la tierra, no la pueden dar en garantía, no la pueden arrendar, tienen una limitación de ejercicio muy severa. Entonces ahí se produjo toda una distorsión que yo creo que no se condice con los tiempos que vivimos, y es por eso que creo que es bueno sentar a todo el mundo, a hacer un reconocimiento, ver quién necesita tierra, porque entregar tierra sin entregar medios para cultivarla, a razón de más o menos 10 hectáreas por familia, es simplemente entregar miseria. Pero los agricultores están dispuestos a que parte de sus tierras sean expropiadas, sean entregadas a comunidades mapuches que tienen títulos o que originalmente tenían la propiedad de esas tierras. ¿Es una solución? Eso habría que verlo, porque de los hechos muchos agricultores han ido vendiendo. Vender o expropiar es más o menos lo mismo, porque se paga valor comercial. Y se han ido encontrando salidas a ese respecto. Yo creo que lo que falta es sistematizar esto y no lo que está pasando, y digámoslo con claridad. Aquí se ha dejado hacer a la violencia, porque eso ha ido minando la resistencia de agricultores que legítimamente quisieran quedarse y los han ido forzando a vender y a irse. Y han violentado sus derechos esenciales. Y eso ha producido naturalmente mucha crispación en el ambiente. Señor Crespo, lo quiero llevar a otro tema, a la relación con el gobierno y concretamente con el nuevo ministro de Hacienda. Hubo una especie de luna de miel cuando fue nombrado el ministro de Hacienda, con mucha satisfacción del sector empresarial. Pero, por ejemplo, el fin de semana vimos al ministro diciendo que los empresarios no vean fantasmas donde no los hay. ¿Comparte esa declaración? Entiendo que después se aclaró eso. La periodista o el periodista que lo estaba entrevistando le habló de fantasmas y él dijo, yo no veo fantasmas. Y se llegó y se planteó una frase que era equívoca. Hasta yo reaccioné frente a ella, pero tengo que ser justo, y el lunes me la desmintieron. Lo que yo quiero reconocer es lo siguiente, y partamos del contexto. La Presidenta de la República en algún minuto dijo que la equidad no es posible sin crecimiento. Y yo creo que eso da cuenta en alguna medida de una convicción a que llegó la Presidenta y que la llevó en definitiva a hacer un cambio de gabinete y encargándole el ámbito económico al ministro Valdés. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el ministro y lo que esperamos que haga, ¿no es cierto?, tiene una tremenda tarea en cuanto a la necesidad de conciliar muy diversos intereses. Porque para lograr reactivar el país, mejorar las expectativas, restituir las confianzas, hay que alinear intereses en pos de restablecer la confianza en los consumidores y volver a motivar al mundo privado en su esfuerzo inversor, que es lo que tiene en definitiva hoy día al país aletargado. Entonces yo tengo la íntima esperanza, ¿no es cierto?,
que el ministro además ha demostrado otra faceta que era importante, que ha retomado el rol de conductor de la política económica. Y por lo tanto está haciendo una coordinación más de fondo con todos los ministerios que tienen que estar alineados dentro de un propósito, en este caso en la reactivación, restablecer confianza, mejorar expectativas. ¿Qué pasa con las reformas? ¿Hay que moderar, hay que postergar las reformas? No, yo creo que las reformas hay que seguirlas promoviendo, pero naturalmente que con un espíritu de diálogo y de construir consenso un poco más amplio. Yo creo que en definitiva gran parte de los problemas que tenemos de estructura de confianza es justamente porque no han sido atendidas las sensibilidades propias en un mundo moderno, porque estamos haciendo estamos en lo que a la reforma en sus contenidos fundamentales estamos mirando un poco el siglo XX y no teniendo presente que estamos ya adentrados en el siglo XXI. Y Chile está inmerso en una realidad mundial que nos impone ciertas flexibilidades, que la reforma justamente en eso hay una gran reversión. Ahora, en la reforma tributaria sí hubo bastante negociación y de hecho la Sociedad Nacional de Agricultura logró en algunos puntos lo que querían. Por ejemplo, en el tema de la renta presunta, que es algo que muchos economistas siguen diciendo que no es correcto que se mantenga. Sí, lo que pasa es que ahí el escenario es distinto. La reforma tributaria adolecía una serie de imperfecciones, eran obvias. Y además era muy radical a este respecto. Lo que nosotros dijimos, en lo que a la renta presunta se refiere, fundamentalmente a asumir una realidad. El 75% de los actores en la agricultura son pequeños productores y que tienen más o menos el 45% del suelo. Y muchos de ellos se van a quedar en contabilidad. En zonas donde los contadores son muy escasos y gente que tiene un poco de conocimiento y que son muy fácil presa de malas prácticas por parte de contadores. Y eso era un riesgo social y cultural que lo hicimos ver y fue bien acogido por las autoridades. Entonces ahí en la reforma tributaria hicimos una contribución entre todos y se sabe, y hoy día se comenta, que muy probablemente tengamos que hacer en el próximo tiempo algunos reacomodos, porque la cohabitación de dos formas de tributar no va a ser fácil de conciliar en el tiempo. ¿Funcionó el lobby de la SNA en esa reforma? No es lobby, es la legítima responsabilidad de los actores de ser, va a estar las instancias formales en la Cámara, y uno va, quisimos simplemente ir a la Cámara de Diputados, ir al Senado y exponer nuestros planteamientos. Y fueron acogidos por los senadores, particularmente el senador Monte, el senador Lago y el senador Frey. Saldívar, perdón. Ahora, en esos datos que usted daba recién y que los entregaron también en el Congreso sobre el tema de las pequeñas empresas o la cantidad de empresas agrícolas que son pequeñas en Chile, el economista Claudio Agostini dice, citando datos de impuestos internos, que el 86% de las utilidades de esas empresas pertenece al 8% más rico de Chile. O sea, las empresas podrán no ser tan grandes, pero los propietarios pertenecen al 8% más rico. ¿En la agricultura dices tú? Claro. Mira, no conozco el detalle. La agricultura en su grandísima mayoría son de medianos y pequeños productores. Hay uno que otro, y son muy pocos, grandes empresarios, que no ganan la batalla de la agricultura. Son agricultores fundamentalmente que han devenido a la agricultura de otros mundos, la industria, el comercio, y que por alguna razón romántica van a la agricultura y ponen su ficha ahí. Claro, pero ellos no deberían tener franquicias, ¿no? No, pero hoy día no las tenían antes tampoco. No las tenían. Todos esos empresarios por un problema de... A ver, cuando tú tienes una empresa y formas parte de una empresa con renta efectiva, tú contaminas el predio agrícola. Entonces, toda persona que tiene una actividad que no es agrícola en contabilidad contamina la actividad agrícola. O sea que no conozco, yo al menos, objetivamente, no conozco ningún empresario grande que tenga un predio con renta presunta. Aunque eso se terminó hace muchos años. Se persiguió hasta que se terminó. Aunque el dato de impuestos internos que entrega Agostini es ese precisamente, que el 86% de las utilidades acogidas a renta presunta va al 8% más rico. Eso me pilla. No, la verdad que no conozco situaciones de ese tipo, créeme. Otro tema que está tomando cierto vuelo es la petición de muchos sectores para que la ley de pesca se pueda derogar o incluso anular. ¿Desde el empresariado les preocupa aquello? No tengo cercanía con el tema de la pesca, no está en nuestro ámbito, está en el ámbito de la SOFOFA, de modo que no tengo una opinión formada y no quisiera aventurar respuestas sin tener un dominio mínimo indispensable para hacerlo. Ahora, en cuanto al tema en general de estas reformas y de la situación con el gobierno, de la conversación que se da con el gobierno, ¿ustedes sienten que el nuevo equipo, tanto económico como político, da garantías de diálogo que el equipo anterior no daba?
Yo creo que hay una mejor disposición. Hemos tenido acercamiento. Yo no tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda, estaba afuera, pero por lo que he recibido de mis pares hay una mucho mejor disposición, una apertura, más empatía, diría yo. No más facilidad, pero más empatía. O sea, una capacidad del ministro de instalarse, ¿no es cierto?, en la situación del mundo empresarial y reconocer que ahí hay inquietudes legítimas y que habrá que ver cómo se pueden compatibilizar con los proyectos legítimos que el gobierno está impulsando. ¿Faltaba esa empatía? ¿Se sentían incomprendidos? Yo creo que en alguna medida faltaba esa empatía. Quizás por falta de experiencia del ámbito privado de parte del ministro de Hacienda anterior. Ahora, ¿cuál es la situación de las empresas, particularmente de la agricultura, en relación a la traída de trabajadores extranjeros? ¿Es algo que les preocupe? ¿Cuáles son las normas actualmente? ¿O sienten que las normas deberían cambiar en la traída de trabajadores extranjeros? Eso fue álgido en algún minuto cuando estaba el país creciendo a tasas muy fuertes y que mucha gente, sobre todo la gente joven, se desplazó hacia la ciudad buscando nuevas oportunidades. Eso ha perdido mucha presión y en el fondo lo que se está usando y la gente que está accediendo, básicamente el norte, la tercera región fundamentalmente. En el resto del país hoy día hay bastante holgura de mano de obra. La gente ha vuelto en alguna medida a la actividad y lo que pasa comúnmente en estos casos, y particularmente en la agricultura es muy poderoso, es que está muy mecanizada la agricultura mundial. Porque en el mundo en general, en el mundo desarrollado, no hay gente disponible para trabajar en el campo. Entonces hoy día, frente a la restricción de mano de obra, la gente está accediendo a mecanización creciente, con lo cual se ha ido mitigando este problema. No es un tema que esté en la agenda del mundo del agro. ¿No hay pleno empleo hoy en la agricultura en Chile? Hay bastante ocupación, yo diría que está cooperando mucho al problema, pero podría, de a poco el sector se va adaptando a las nuevas exigencias, porque lo que va quedando en el campo son la gente menos calificada, que tiene menos opciones, y esa gente también se va avejentando. Entonces hemos tenido que hacer esfuerzos tecnológicos, ¿no es cierto?, recurrir a jóvenes que están en escuelas más especializadas. Estamos intentando capacitar gente para desenvolverse con las exigencias de la tecnología moderna en la mecanización. De modo que está cambiando la estructura de la mano de obra en el campo. Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, gracias por habernos acompañado esta noche en CNN Chile. Encantado, Daniel. Muchas gracias. Buenas noches.